Bueno, bienvenidos a este programa de los debates Antel, al que siempre están presentes. Hoy tenemos a los panelistas, a la edilesa Jenny Romero, aquí de la localidad de Puente Aranda, al director del DILE, el doctor Andrés Ortúa, y al profesor y catedrático Juan Carlos Jaime, ya finalizando toda esta época educativa de este año como tan difícil y tan complicado, pero que implica que de todos modos no hay vacaciones. Eso estamos hablando aquí fuera de cámara. Hay mucha cosa por hacer y vendrán unos días ahí como de esparcimiento, o por lo menos de cierto corte de actividades, pero realmente vacaciones no hay. Yo les doy la bienvenida, profesor Andrés. Vamos a hablar del tema que usted nos ha propuesto sobre el regreso a clases el año entrante y todo ese proceso, ¿cómo va? Yo lo invito a que nos salude y nos cuente allá desde ese lugar tan bonito donde se ve mucha naturaleza, cómo está ahí y qué debemos esperar para el próximo año de estos jóvenes que entren a clase. Bueno, un muy grato saludo a toda la audiencia de Santel Radio y Televisión, a mis compañeros de panel, muy acostumbrados, a profesor Juan Carlos, a nuestra edilesa Jenny y a usted en particular, don Jorge, por la disposición del equipo siempre para nuestros programas semanales. Esperando pues además que cada vez el tema de la pandemia y las cosas que nos han venido ocurriendo pues los podamos superar y pues como que juntos podemos hacerlo mejor, muy seguramente así será. Del sector educativo tiene un mandato muy importante. Yo creo que es un tema estratégico desde que comenzamos a hablar de la reapertura gradual, progresiva y segura. Nosotros tenemos un gran reto y es garantizar las condiciones de seguridad para el regreso de los niños a clase. En otro programa, en alguna otra entrega, yo les anunciaba que teníamos 25 colegios que habían hecho un piloto, 11 de ellos en administración, 14 colegios públicos, que ingresaron a diferentes actividades y en diferentes condiciones, pero con una misión muy importante que era enseñarnos y mostrar que podíamos hacerlo. Entonces, lo que básicamente se adelantó es un ejercicio de acompañamiento de todas las instituciones educativas de la ciudad. Esta semana que termina es una semana de alto alcance, donde tuvimos un esfuerzo muy significativo en los colegios para la reapertura, y entonces visitamos las instituciones educativas de manera conjunta con la Secretaría de Educación y desde la Dirección Local de Educación. De los 15 colegios oficiales de Puente Aranda visitamos 13 para hacer la reapertura y fuimos con un equipo muy grande, un equipo de construcciones escolares, dotaciones escolares, talento humano, bienestar estudiantil tanto para alimentación como para transporte. Acudimos además con todo el equipo de pólizas de ARLs, acudimos con un equipo, con las personas, digamos, que nos acompañan en todo lo que tiene que ver con el desarrollo ya de la elaboración de protocolos, que son los profesionales de acompañamiento pedagógico en el territorio. Entonces hicimos unas visitas muy grandes, incluso en la localidad de Puente Aranda estuvimos con la directora general de colegios distritales, la doctora Flor María Díaz, y allí hicimos un trabajo de recorrer cada colegio, a hablar con los miembros del comité de contingencia, con parte del equipo directivo, con las personas que los rectores y rectoras consideraban que era muy oportuno hablar para esta reapertura, y organizamos de tal forma que los colegios ya iniciaran y que tuvieran toda la disposición y la tranquilidad y las garantías. De estos equipos sacamos las conclusiones, las necesidades más importantes de los colegios y establecimos además que los colegios sí subieran sus protocolos. De los 15 colegios de Puente Aranda, esta es la chiva, don Jorge, porque su merced, como a final de año no le vamos a dar la chiva, la bien ponderada chiva Santel Radio y Televisión. 7 colegios ya subieron protocolos, es decir, que tenemos 7 colegios que, de acuerdo a que si Secretaría de Salud autoriza, aprueba, habilita los protocolos de estas 7 instituciones educativas oficiales, 7 colegios el 25 de enero tendrían la reapertura.
Y eso sin duda es una muy buena oportunidad para nuestros estudiantes y nuestras familias. Insisto, con todas las condiciones de bioseguridad, toda la seguridad, todo el tema de dotaciones, pero además con el acompañamiento permanente de la Secretaría Distrital de Salud. Yo creo que este tema es bien importante, lo que hemos venido haciendo para generar la confianza de la comunidad educativa, pero que hay algo acá que es muy, muy relevante, además de esto, es que podamos decir hoy a toda la población de Puente Aranda que los colegios, tanto privados como oficiales que han iniciado el marco de la reapertura, están haciéndolo con todas las condiciones, todos los parámetros y una supervisión muy estricta de parte de la Secretaría de Salud. Y eso nos enorgullece, nos satisface, pero también nos dice que hay que seguir en la tarea y fortalecer cada vez más pues, la acción educadora que estamos adelantando en la localidad. Seguramente en la segunda intervención daré los detalles de cómo serían los horarios, cómo sería el tema de la organización de cada colegio, pero pues esto lo dejo para más adelante para darle el paso a mis compañeros de panel en este bonito día. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sí le pregunto a la doctora Jenny, ¿usted cómo percibe este paso que se está proponiendo de los 7 colegios, y obviamente serán muchos más, desde su punto de vista, desde el edilato también, y desde también usted como habitante de la localidad de Puente Aranda, doctora Jenny? Bueno, primero que todo, una muy feliz tarde a todos. Para mí es un gusto volver a reunirme con cada uno de ustedes. Gracias a Santel Radio y Televisión, que siempre nos abre sus puertas, al profe Juan Carlos y a nuestro director local, el doctor Andrés Ortúa, y a toda la comunidad que nos escucha, Puente Arandina, y toda la que nos acompaña siempre en estos grandes procesos. Bueno, es una puesta en escena grandísima, es una puesta en escena que hasta el momento, donde conozco que se ha realizado la apertura educativa, ha sido un éxito. Han sido unos protocolos totalmente claros, totalmente asertivos, y considero que es algo que se debe seguir conciliando tanto con comunidades, estudiantes, maestros y dirección de educación. Hace falta el regreso a clases, muchos estudiantes evidenciando los problemas de salud mental, entre otras. Se ha notado la necesidad de que vuelvan a sus colegios, que vuelvan a compartir, pero claramente también está la otra parte de salubridad, del cuidado por la vida, ante todo en tiempos de pandemia, y también de que las instituciones educativas cumplan con todos los requisitos o con todos los protocolos al día para que este regreso a clases sea efectivo y cuente con las garantías tanto para estudiantes, administrativos, directivos y docentes, y comunidad en general, ¿no? No nos podemos exponer a situaciones complejas más de las que ya hemos vivido en temas de salud. Entonces, todo lo que haya que aportar, todo lo que haya que seguir construyendo en pro de un regreso a clases y en pro de la seguridad por la vida, del bienestar de la vida de todos, pues estamos ahí para apoyar y para trabajar juntos. Aló, gracias. Gracias, doctora Jenny. Bueno, y aquí viene la parte dura. Don Juan Carlos, ¿usted qué opina? Y que pues de la parte de sindical han estado como un poco reticentes, no desconociendo la necesidad de la presencia, sino exigiendo que se cumplan las normas de bioseguridad. Entonces ahora sí, pues salte al ruedo y cuéntenos qué hacemos, cómo la ve y qué piensa usted de este tema. Gracias, don Jorge. Primero que todo, un saludo para usted, a todo el equipo de comunicaciones de Santel, lo mismo al profe Andrés, a Jenny, a nuestra edilesa, por estar en estas reflexiones. No, decir que pues una de las grandes preocupaciones del magisterio es el regreso a clase, el regreso a los colegios. Yo creo que más que nadie sabemos que la educación pues requiere la presencialidad. Sin embargo, la preocupación pues sigue siendo en diferentes ámbitos. El profe Andrés hablaba de las ARLs, qué interesante, nos pueda comentar un poquito, porque una dificultad que tenemos es que la COVID no es enfermedad profesional, ¿cierto? Entonces, si un maestro se enferma, por ejemplo, la incapacidad
va a ser como enfermedad común, como enfermedad profesional. Si hay secuelas, ¿quién indemniza? Por ejemplo, ese es uno de los interrogantes desde el punto de vista laboral. Dos, las funciones, ¿no? Si se han reformado los manuales de funciones, por ejemplo, la toma de temperaturas y toda esta cuestión de salud, ¿va a haber personal médico o lo van a hacer los maestros? ¿O quién va a asumir esas funciones o se va a extralimitar en sus funciones? De hecho, ¿qué funcionarios públicos van a extralimitarse en sus funciones? Pasar de ser docentes a ser expertos en epidemiología, o cómo va a ser ese proceso, que es otra preocupación. Tres, donde se ha hecho la reapertura, cómo se ha sorteado la situación. Por ejemplo, sé que en varios colegios áreas completas por edad o por enfermedades preexistentes no irían a los colegios. ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Se van a nombrar más profesores y profesoras? ¿Va a recaer eso en los profesores que van a la presencialidad? O sea, ¿van a dictar educación física y a la vez química? ¿O cómo sería lo concreto? Y cuatro, todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa, es decir, ¿quién asume la responsabilidad civil, penal, disciplinaria, en caso de que algún niño o empleado se contagie en los colegios? O sea, esa responsabilidad recaería sobre el rector. Entonces, digamos que son interrogantes que aún están sin mirar lo de infraestructura, que obviamente estaría. Digamos, son preguntas, son inquietudes, pero nuestra total voluntad como magisterio de regresar a los colegios, obviamente sí, garantizando la vida, garantizando las condiciones laborales, garantizando el proceso pedagógico, que es lo que en últimas queremos. Entonces, yo pienso que es más interrogantes a resolver y que es necesario dar este paso con mucha claridad, con mucha certeza. Obviamente habrán cosas por aprender, equivocaciones, aprendizajes que son necesarios, pero que no nos pase, por ejemplo, cuando Francia regresó, a los 4 días 22 colegios tuvieron que reversar el proceso por todo lo que implicó el contagio. Incluso tener en cuenta que hacia enero, con mucha probabilidad, habrá más incremento, pues todo lo que implica diciembre, ¿no? Entonces es muy probable que hacia allá estemos. Tener en cuenta cómo está la localidad en su momento, es decir, si esas condiciones se van a tener en cuenta o simplemente, como dijo la alcaldesa, sí o sí, o se van a tener en cuenta las condiciones concretas, ¿cierto? Porque son realidades que creo yo anómalas, inéditas, que tenemos que ir tejiendo más bien un poco de acuerdo, dialogadas, despacios, pilotajes. Me parece bien lo que hizo el profe Andrés, conocer esos pilotajes cómo fueron. Yo recuerdo que el profe Andrés decía, son 12 niños que van a los colegios, en nuestro caso tenemos un promedio de 38, 40 por ahí en las aulas. La pregunta es, ¿y los otros 28 quién va a atenderlos en el día? ¿O van a hacer horarios semana 1, semana 2, semana 3 y a las 3 de la semana vuelven? ¿O vamos a trabajar en las aulas y en la tarde llegar a trabajar en las plataformas? Digamos, como todos esos detallitos, como decía, en los detalles es donde está el demonio. Entonces ahí es donde nosotros queremos empezar a concretar, y el profe Andrés dice que nos va a comentar los detallitos. Entonces me parece a mí, desde el punto de vista del magisterio, y líder de la comunidad educativa, que también hay que mirar los padres de familia, cómo se va a manejar donde hay padres de familia con mayores de 60 años, con enfermedades, incluso maestros. Tengo casos de maestros que han muerto sus familiares, ¿cierto? ¿Quién asumiría en caso esa responsabilidad de contagio? ¿Cómo sería ese aspecto? Conozco personas que han quedado con secuelas de la COVID, por ejemplo, con oxígeno, llevan más de 7 meses con oxígeno, no se ha resuelto eso. Bueno, esas condiciones concretas laborales, pero también, sobre todo, garantías de la vida, ¿cómo se resolverían? Sí, es como las inquietudes que tenemos como maestros, como integrantes de la comunidad educativa, y cómo dialogar con los padres de familia que aún mantienen el temor, ¿no? Porque ese es otro elemento que les sale. He dialogado con padres de familia de varias localidades
y aún mantienen el temor dicen, prefiero tener a mi hijo acá y no mandarlo al colegio. ¿Cómo resolver eso? Básicamente eso, inquietudes, y yo creo que ojalá que aquí en enero hayamos resuelto muchas de ellas, porque igual que el profe Andrés, igual que la Elisa Jenny, pues sabemos que lo fundamental es la vida, creo que en eso hay coincidencias. Muchas gracias. Muchas preguntas, entonces yo voy a responder ahora cuando don Jorge me dé la palabra y yo le voy a pedir a Juan Carlos que una por una, porque si no, no tengo dónde escribir, Yo le iba a decir, nos vamos a una pausa para que tomemos aire después de eso. y entonces yo ya le iba a dar la palabra a doctor Andrés sobre ese tema, pero vamos a una pausa para que usted pueda respirar y poder responder esa. No, sí, yo creo que vamos a hacerlo compartido, o sea, voy respondiendo, Juan Carlos me pregunta, o la Ilesa, y vamos, seamos un conversatorio hoy. Sí. Bueno, gracias, ya regresamos, ya volvemos en unos segunditos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, ahora sí, ya tomamos aire. Yo tomé algunas anotaciones sobre este tema. Doctor Ortúa, si quiere yo le puedo ir como preguntando el tema, y si Juan Carlos quiere alguna claridad en ese tema, pues interviene. Por ejemplo, una de las preguntas que él estableció es que si, como esto no se entiende como una enfermedad profesional, sino una enfermedad común, desde el punto de vista salud, ¿cómo van a ser entonces esas que tiene pensado la Secretaría y la parte educativa para subsanar ese tema, o eso se puede solucionar de otra manera, o qué han pensado? Pues, don Jorge, mire, esa es una decisión que no es de la Secretaría de Educación, sino es una decisión que ha venido tomando los diferentes gobiernos a nivel mundial sobre si decretar o no el COVID como enfermedad laboral. Las únicas personas que en este momento tienen el COVID como enfermedad laboral son los empleados o los funcionarios de la salud. Claro. Son los únicos que tienen enfermedad laboral. No hay ninguna otra profesión que tenga enfermedad laboral como COVID, porque está catalogado por la OMS, como todos sabemos, como pandemia. Entonces no aplica como enfermedad laboral, y no hay ningún país del mundo que yo sepa que lo ha decretado para el magisterio. No tengo conocimiento, porque en ese mismo sentido, pues entonces los cajeros de los supermercados estarían en las mismas, los servicios de vigilancia estarían en las mismas, los conductores del transporte masivo estarían en las mismas, incluso los mismos taxistas, porque pues obviamente el contacto, trabajar con el contacto con otros, pues implicaría tener un riesgo laboral. Entonces en ese sentido, pues tendría que decretar casi que, no sé cuántas profesiones tengan contacto con otros,
y cuando se tiene contacto con otros, pues está el riesgo laboral. Y eso no ha venido ocurriendo con ninguna otra profesión. Entonces, de verdad, eso no va a ocurrir. Yo creo que ese tema no va a ocurrir y es un tema que no se va a zanjar. Y que desafortunadamente es un tema pues vital, ¿no? Porque reactivar la economía a consecuencia de que los trabajadores tengan secuelas y no se tenga en cuenta en la economía esos aspectos, pues refleja mucho, no en el terreno educativo, sino el conjunto del enfoque de cómo se está resolviendo la pandemia. O sea, al fin y al cabo no importa que se contagien los diferentes sectores de la población trabajadora, al fin y al cabo la economía hay que moverla, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, es un interrogante que, de acuerdo con el profe Andrés, es un tema de debate público general. Eso es general. Y no es educativo. No es solamente educativo. No es un tema solo educativo. Y es un tema además que pasa por otra serie de relaciones acá. Y es que cuando nosotros estamos hablando de las características de esta enfermedad, pues estamos hablando de que a nosotros no nos puede dar más miedo. Si ustedes van por nuestra localidad de Puente Aranda, yo creo que la Ilesa ahora nos puede contar un poco eso. Es como los jóvenes están en la calle, en el parque, jugando fútbol, sin tapabocas. O si ustedes van a los centros comerciales de la localidad, del Plaza Central o el Centro Mayor, están atiborrados los fines de semana. No les cabe una persona más. Pero, y las plazas de comidas, incluso los centros comerciales. Pero eso no nos da miedo, pero nos da miedo volver al colegio, cuando es un espacio mucho más controlado y mucho más, digamos, organizado para ese tipo de cosas. Edilesa, yo ahí sí le quiero hacer una pregunta a usted que sale tanto a hablar con la comunidad que le ha tocado. Digamos que si se comparan estas dos situaciones, la suya con respecto a lo de colegios, ¿usted cómo lo ve y cómo lo vive? Porque pues usted sale a hablar con la comunidad, se lo pasa en eso, y pues uno ¿qué puede pensar? Bueno, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con el director local de educación. La realidad hoy en día de las calles es una realidad bastante compleja. No solamente los jóvenes están en las calles, los niños, los adultos, absolutamente toda la población, y no necesariamente porque necesitan laboral. Están en la calle porque quieren pasar un tiempo de recreación, de salir, y ahí vuelvo a tocar el tema de la salud mental. Uno de los índices que se dispararon en esta época de pandemia, en donde estuvimos todos en nuestras casas, estrictamente fue la salud mental. Tanto jóvenes como niños empezaron a tener problemas de salud mental bastante complejos por el aislamiento, por la falta de socialización, por la falta de compartir con el otro, entre otras cosas. Cuando dicen, usted puede volver a las calles, vemos que la gente estaba saliendo obligatoriamente a trabajar, pero cuando dicen usted puede volver a las calles, hoy en día los centros comerciales, los mismos bares, las discotecas, en todos los operativos que hace la alcaldía local, viernes, sábado y domingo. Es más, tengo varias personas que me escriben todos los viernes porque inician una rumba en sectores específicos que no se acaba hasta el domingo, y es una rumba en la cual amanecen, en la cual continúan de largo. Esta gente es muy alegre, entonces pues ya incomoda tanto a sus vecinos que los vecinos están golpeando puertas constantemente. Entonces ahí es donde estamos evidenciando que la necesidad de salir a las calles, la necesidad de volver a tener contacto con otro, pues se notó claramente. Entonces, si la gente está saliendo a las calles, si estamos saliendo a las calles, ¿por qué no abrirle las puertas también a las aulas educativas, a los colegios y a este espacio tan seguro? Porque la alcaldesa, es claro, ya dijo, sí o sí regresamos, tenemos que acostumbrarnos a la nueva realidad. Pero también cuando dijo regresamos, lo estableció claramente con un protocolo, en donde no son todos los niños, en donde son mayores de 2 años. Ya yo sé que el director lo aclarará mucho más este panorama, en donde los trabajadores docentes, administrativos y demás también tendrán un rango de edad, en donde habrán protocolos claros y seguros, en donde hay toda una serie de procesos a establecer y muy claros, siempre salvaguardando la vida. Entonces, en esas condiciones considero que es óptimo volver a retomar este ambiente educativo. Claro está, y vuelvo y repito, Se le congeló un poquito. Bueno,
y mientras retoma. Una precisión, Sí. como para dejarla ahí también en el ambiente. Es muy distinto que alguien vaya a un centro comercial y, digamos, esté lleno, ¿cierto? Bueno, se contagió. Pero la pregunta es, en el colegio, ¿quién responde? ¿El rector, cierto? ¿Es el primer respondiente o el principal? Si llega a presentarse un caso de contagio en el colegio. Entonces son dos cosas distintas, ¿cierto? Es decir, la responsabilidad que asume, si yo mando a mi niño al colegio, a mí el rector me tiene que responder si se llega a pasar algo allá. Otra cosa es si yo mando al niño al parque, yo asumo la responsabilidad. Entonces yo creo que esa es una discusión, o sea, para diferenciar los dos escenarios, ¿no? De acuerdo que hay que buscar todas las garantías para volver al colegio. Yo estoy de acuerdo y creo que el magisterio estamos de acuerdo, necesitamos volver, pero las garantías son fundamentales. Entonces una pregunta ahí que hago es, ¿quién responde? Disculpen, ¿me escucha? Sí, 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 dale. se te había ido, sí, se había congelado. Qué pena, se me cayó la señal, qué pena con ustedes. No, tranquila, tranquila. ¿Termino? Sí, sí, Sigue, claro, sigue, claro, sigue. claro. Ok, qué pena. Es que se me fue y empezó a dar el circulito vueltas y vueltas. Entonces, ¿qué se deben generar las condiciones favorables? Yo creo que no es un aspecto de hablar económico, yo creo que es un aspecto de hablar más de convivencia, en donde necesitamos también reconocer y reactivar estos espacios educativos, académicos, de convivencia, de sentir al otro y de empezar a compartir juntos también en estos escenarios tan complejos que nos ha tocado vivir, como es la pandemia y como es enfrentarnos a un COVID-19. Por esta razón considero es que en este momento lo que debemos hacer es anuar esfuerzos, construir todos juntos, trabajar en equipo para que este regreso a clases sea lo más efectivo, sea lo más favorable y no nos dispare nuevamente el pico de la pandemia, sino es mejor o más bien nos empieza a generar unos espacios saludables y de convivencia efectivos para retomar el aula de clases. De igual manera, hay que hacer un llamado a todas las comunidades, absolutamente a todas, a la Secretaría de Educación, a la dirección local, a los maestros, a las comunidades, a los directivos, a los padres, a los políticos, a todos, a que todos estemos construyendo juntos este proceso. Esto es algo que va a depender de absolutamente todos. Entonces, todos debemos aportar, todos debemos tener voluntad en este trabajo y pues adelante, ya quiero que el doctor Ortúa cuente todos los escenarios posibles que va a llevar a cabo este regreso a clases, cómo se va a hacer, porque sé muy bien que él tiene la claridad, además lo ha estudiado todo este tiempo. Puente Aranda aún no lo ha hecho, apenas iniciaría el otro año cuando se considere pertinente, cuando veamos también cómo están los índices de la localidad y cuando veamos los escenarios propicios para hacerlo. Bien, gracias. Solamente para terminar ahí la inquietud, Sí. digamos, en un colegio pues hay responsables, a diferencia de un centro comercial, porque uno como padre de familia pues manda el niño en unas garantías. Entonces la pregunta es, ¿se nos exime a los maestros de la responsabilidad si hay un contagio en los colegios y si el papá llega a demandar o a colocar algún conflicto? ¿Quién responde o quién asume esa responsabilidad, profe Andrés? Doctor Andrés, ahí hay una pregunta como bien tenaz que yo no la puedo entender. ¿Se la dejo a usted? Usted es el que está ahí para eso. Sí, señor. Sí. No hay problema. Sí. Que son No, las pues, preguntas que se hacen el Y magisterio. no, pero es que la pregunta está resuelta, Juan Carlos. O sea, Bueno, esa pregunta, incluso la alcaldesa en la rueda de prensa lo señaló, en un par de ruedas de prensa lo ha hablado nuestra alcaldesa Claudia López, y es que evidentemente, pues es que acá la responsabilidad es de la pandemia, o sea, nosotros no podemos aquí señalar a otra persona y le estamos diciendo a las familias, ojo con esto, le estamos diciendo a las familias, cuando usted envía a su hijo, está firmando un consentimiento informado. Un niño que no tenga consentimiento informado de su familia para asistir en este tiempo es un niño que no puede regresar al aula. Y esa es la condición, porque ¿quién lo autoriza para regresar? El representante legal. Es el representante legal, el del niño, el que autoriza con un consentimiento informado al mismo niño, al sistema educativo, para convocarlo a actividades presenciales. Pero yo voy a insistir con varias cosas acá. Por un lado, las actividades no presenciales van a continuar de manera indefinida
Es decir, yo creo que todo el 2021 vamos a tener actividades no presenciales. ¿Y quiénes son los que no pueden volver al colegio? En el caso de los estudiantes, los niños que tengan comorbilidades, los niños que vivan con adultos más de 60 años o los adultos que tengan comorbilidades. Si la familia considera que puede darle un manejo al proceso presencial, la familia envía el consentimiento informado y puede el niño asistir. En el caso de los maestros, se está haciendo la encuesta de autorreporte de condiciones de salud, donde le estamos diciendo a los maestros, reporten a sus condiciones de salud, que por ley de datos nosotros no podemos preguntarle al sistema de la fiduprevisora o al sistema de salud, debemos preguntarle al maestro, ¿cuáles son sus condiciones de salud para habilitarlo o no habilitarlo? Y es responsabilidad y obligación del empleado, en este caso del maestro, hacer el reporte. Los maestros que no hagan el reporte a la Dirección de Talento Humano, los vamos a habilitar. Los vamos a habilitar porque no están haciendo el reporte, entonces claramente pues no están cumpliendo con su responsabilidad y se asume que si se no hace el reporte pues tienen las condiciones de salud para regresar. Los maestros mayores de 60 años no pueden regresar. Los maestros con comorbilidades no pueden regresar. Las áreas que estén completas o los grupos etarios, los grupos académicos que estén completos, pues esos grupos no van a regresar. Hay colegios que no tienen ni siquiera el 40% de su planta habilitada. Hay colegios que tienen el 80% de su planta habilitada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Es valorar cada una de las condiciones del magisterio para definir el plan de cada institución educativa. Por ejemplo, nosotros en las visitas detectamos que había una sede de una institución educativa que por sus condiciones físicas máximo pueden estar 3 niños por aula, porque no hay ventilación ni está el área en esa institución educativa. Entonces, ¿qué hacemos allí? Pues simplemente no habilitar el 80% de los salones. Eso es importante que ustedes lo sepan. Es decir, que con la Dirección de Construcciones se determinaron los aforos en cada uno de los espacios. Y determinar los aforos de cada uno de los espacios, ¿qué quiere decir? Que los salones, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Tengo un salón de 50 metros cuadrados. Un niño, para poder regresar en ese tiempo, de acuerdo a el Departamento de Epidemiología de la Universidad Nacional, quien acompaña todo el proceso, es decir, aquí yo también quiero aclarar, es que no les estamos diciendo que los maestros sean epidemiólogos ni expertos, porque para eso la Universidad Nacional, el Departamento de Epidemiología, ha venido acompañando muy juiciosamente el proceso de reapertura, y la Secretaría de Salud con todo el compromiso. En el caso particular de Puente Aranda, la Iglesia no me deja decir mentiras, la Subred Suroccidente, un compromiso fehaciente de todo el sistema educativo. Tenemos más de 8 profesionales de la Subred Suroccidente acompañando el tema de protocolos. Nos ha ido muy bien con ellos. De verdad que hemos hecho incluso las visitas que ya hicimos de GPS a los colegios que ya se habilitaron, las visitas de control, pues, de supervisión al GPS. Esas visitas, la Secretaría de Salud nos envió un equipo grandísimo para hacer el acompañamiento y toda la disposición de la Secretaría de Salud en este ejercicio. Entonces vuelvo al tema. Entonces las recomendaciones han sido 4 metros cuadrados por estudiante. Si tengo un salón de 50 metros, ¿cuántos estudiantes pueden regresar? 12. Pero le resto si no tiene ventilación cruzada y le resto si no tiene la altura mínima requerida. Es decir, el aforo de cada uno de los salones, de cada uno de los espacios nos da altura, ventilación y área. Y nunca sube de ese aforo inicial, es decir, 50 metros, 4 estudiantes, nunca sube si tiene más ventilación, pero sí baja. Es decir, que máximo un colegio va a tener el 35% de aforo. Si yo tengo un salón de 40 estudiantes, máximo pueden regresar 12. Pero siempre y cuando el espacio físico donde les voy a atender lo permita. Si el aforo de un salón, por ejemplo, es 10 personas, entonces son 9 estudiantes y el maestro. Así van a ser las condiciones, digamos, del proceso de reapertura en el marco de los salones y de los aforos. Además, ¿qué otra cosa hemos hecho? Ay, qué pena. Y bueno, sí. Yo le doy mi clase a los 12 y a los otros 28, ¿quién le da la clase? Sus compañeros que no van a regresar. O sea, digamos, si yo soy de un área, soy de matemáticas, el profe de artes no pudo venir, él le va a dar matemáticas. No, señor, porque es que los horarios, fíjese que aquí hay un tema importante, Juan Carlos.
Usted no puede llevar toda la presencialidad en un día. O sea, que el niño regrese, y en eso estoy con la Dilesa, que me parece que es muy acertado lo que ella señaló. Aquí el asunto no es regresar por regresar. Mire, yo creo que vamos a regresar no para ir a enseñar matemáticas. No es lo urgente, no es lo que necesito en este momento. Lo que yo necesito que los niños aprendan a hacer es prácticas de cuidado, prácticas de socialización y de relación con otros, que es fundamental, prácticas de cuidado de sí, de su familia y de sus compañeros, porque de alguna forma, si no lo hago, pues esto no va a tener las condiciones que nosotros quisiéramos. Entonces, este tema me parece que es clave, y es que nosotros tenemos que hacer un proceso que sea fundamental para las familias, y es que necesitan acompañamiento a los niños. Mire lo que la Iglesia nos acaba de decir. El problema acá no es un tema de regresar por regresar, y es que nos toca, no, aquí un tema de socialización, de relación con el otro, de prácticas. Entonces este tema es fundamental. Yo creo que el 40%, pena, lo interrumpo el un 80%, minutico. sí señora. Dale, me interrumpo por una cosita, y es que acá hay algo básico en lo que estoy diciendo. La pandemia definitivamente nos cambió la forma de vivir. Y esta crisis del COVID-19 no solamente fue de Colombia, ni de Bogotá, ni de Puente Aranda, es una crisis mundial. ¿Y para qué llegó? Para cambiarnos la vida. Por eso la academia, el aula educativa tiene que ser esa parte fundamental para enseñarnos cómo vivir la vida después de COVID-19. Era eso, profe. Siga, doctor Andrés. Muchas gracias, Edilesa. Entonces, de acuerdo, o sea, yo creo que nos cambió, y yo creo que la práctica pedagógica, si yo tengo la posibilidad de que el niño vaya un día a la semana, pues es que ese día que va a ir no le voy a meter las 9 áreas obligatorias y fundamentales. Es que no puede ser. Nosotros lo tenemos muy claro, es que no podemos ir a enseñar las 9 áreas obligatorias y fundamentales, tenemos que dedicarnos a prácticas de cuidado, a socialización, a autoestima, a proyecto de vida, a relación con el otro. Eso es lo central en este momento. Sin duda, ese es el tema más importante. Cuando nosotros entendamos que la escuela no tiene un propósito exclusivamente académico, vamos a entender que la situación de nuestros maestros y nuestras maestras también pasa por esas condiciones de lo humano y la valoración del otro. Entonces, pues acá la propuesta que yo básicamente les he planteado a los rectores y rectoras de la localidad es, pues, cuáles son esos planes, cuáles son esas condiciones alternativas pedagógicas para ir revisando esos proyectos de vida y esas condiciones, y que cada colegio, de acuerdo a sus propias realidades, pues pueda ir pensando y poder organizando esa transformación curricular y pedagógica. Básicamente, yo creo que esa es la clave allí. Ese sería el tema, pues, como a grandes rasgos de lo pedagógico. Entonces, no se trata acá de dictar las 9 áreas, se trata de acompañar las áreas de la mejor manera desde lo virtual. Por eso creo que cuando la alcaldesa nos ha dicho, miren, la virtualidad llegó para quedarse en el sistema educativo de Bogotá, es porque es una realidad. Y nosotros necesitamos fortalecer ese tema. Si hay algo que es muy importante hoy de seguir fortaleciendo, es el tema de lo virtual. Sin duda. O sea, ese es el mayor asunto, porque si el niño va a poder ir un día a la semana, por muy bien, que muchos colegios pueden ir un día a la semana, pues los otros 4 van a seguir conectados. Entonces, el día que va, tiene unas cosas de cuidado del otro, aprender a cuidar el medio ambiente, aprender a cuidarse a sí mismo, bueno, lo que ya hemos hablado, el componente socioafectivo que lo vamos a fortalecer cada vez más, porque con la estrategia Río cada vez vamos a tener más procesos de orientación dentro de los colegios, acompañamiento socioemocional. Pero fíjense que además aquí hay otro asunto, y es, si tengo una posibilidad académica muy importante de asistencia, también es acompañar los procesos no presenciales. Si el niño va un día a la semana, acompañémoslo en lo que está haciendo de manera no presencial, refuerzo académico, valoración de esos otros procesos. Creo que hay muy buenas posibilidades, y creo que eso además cada colegio seguramente está haciendo su plan y se está dando la pelea de una lectura que sea cada vez más propositiva. A mí me parece, profe Andrés, interesante lo que usted está planteando, y tal vez fue en los primeros programas, yo decía, aquí surgió una pregunta, y es la educación ¿para qué? Y sin duda
surge la necesidad de reformular muchos proyectos educativos, muchas reformas curriculares, hoy en los colegios en general, privados, públicos, distritales, rurales, bueno, porque creo que hoy la educación y la condición es otra. Y eso es importante que demos ese debate en la localidad, porque yo creo que tenemos que quitarnos esa presión de las 3 áreas de la OCDE, ¿no? Ellos solamente evalúan 3, y ese a veces es el corre-corre, ¿no? Pero creo que hoy el contexto, la misma dinámica, nos exige que la educación tenga otros elementos. Tal vez uno diría el ser por encima del saber, porque es cierto, yo creo que tenemos que pensar en el autocuidado primero, en manejar todo eso que dice la iglesia Jenny, que ya lo hemos dicho acá también, todo el problema de salud mental. El problema de salud mental no es lo mismo quienes tenemos un salario estable a quienes lo tienen que rebuscar. O sea, también, eso también juega por estratos, y qué interesante tener la renta básica, quienes no tienen una entrada segura. Entonces, eso hay que atacarlo por varios lados, pero sí es fundamental que hoy la educación esté acorde a las necesidades que tienen los contextos. Insisto, pensémonos la educación alternativa en Puente Aranda desde ahí para entender esta realidad. No es solamente un problema como se dice, de ir por ir, sino cómo construimos planes de vida, ojalá colectivos, para la localidad desde la educación. Me parece que esa discusión pedagógica, de acuerdo, o sea, yo creo que eso es clave. Y 2, yo creo que hay que buscar la manera de no quedarnos en la virtualidad. Hay que buscar la manera de volver a la presencialidad. Todos sabemos la importancia del cara a cara en el proceso educativo. Que se toque nombrar más profesores porque los grupos serán más pequeños, pues eso es un problema de presupuesto. Pero no podemos supeditar una buena educación a la plata. No, hay que exigir al Estado más presupuesto para que haya mejor educación, así sean los grupos más pequeños, ¿cierto? Pero estoy de acuerdo que lo presencial, y yo creo que nosotros como magisteros sabemos la importancia de lo presencial, sabemos el interés que tienen muchas empresas. El grupo PRISA hizo un acuerdo con una multinacional finlandesa para metérsela al negocio de la educación virtual. Eso nos parece a nosotros un retroceso, al igual que el proyecto que hablábamos que días de la educación en casa, donde con un bachiller puede sostener el ejercicio desde la virtualidad. Eso hay que cuestionarlo. Pero sí creemos necesario 2 cosas: pensarlo la educación para qué, y reformular proyectos educativos institucionales, y garantizar, insisto, como magisterio, la educación presencial. Yo creo que eso hay que gastarle bastante tiempito y plata, obviamente, pero creo que es lo mejor que podemos hacer por nuestra niñez, por nuestra juventud, porque estoy de acuerdo, las relaciones sociales entre ellos se sigan manteniendo, y eso no se hace virtualmente, eso es principalmente cara a cara. Bueno, gracias. Eso como aporte. Bien. Hoy yo casi no he podido participar porque han estado ustedes bien activos en sus argumentos, y de eso me agrada. Este programa ha salido bastante interesante. Vamos a ir a una pausita y retomamos el tema. Vamos a hablar de los temores de los padres de familia, a ver ustedes cómo los perciben. Y yo sí quisiera, esos elementos que dio el doctor Ortúa me parecieron bien interesantes, que para tomar estas decisiones se manejan 3 variables: altura, ventilación y área. ¿Verdad que uno no piensa en eso? Claro, no nos toca a nosotros el manejo de la educación, pero bien interesante, y bien, mirándolo, ya cuando uno lo analiza, pues se da cuenta que han hecho un trabajo serio, ¿no? Bueno, ya regresamos y vamos a hablar del temor de los padres de familia. Muchas gracias. En un segundo. Listo.
Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, yo analizando un poco aquí fuera de cámaras el tema, yo como padre de familia me dicen, bueno, su hijo le quedó el cupo ya para que regrese, el responsable es usted, y usted verá si lo manda o no lo manda. Entonces ahí viene esa pregunta, si los padres al fin decidirán, con ese temor que pueden tener, mandar sus hijos a clase sí o no, y si no hay los suficientes muchachos, niños que vayan porque los padres no los envían, entonces ¿qué hacer en ese caso? Yo le pregunto a la doctora Jenny sobre ese tema, ¿usted qué piensa? ¿Usted si como madre de familia o como familiar de un niño lo mandaría a clase? ¿Se arriesgaría? ¿Qué piensa usted con esto de la pandemia? Porque eso no es culpa del distrito ni de la educación, esto es una pandemia, entonces, ¿usted qué haría? Bueno, acá hay cositas a tocar. El 80% según los estudios realizados de los padres en que no regresan o que no envían sus hijos a clase, pero hay un 20% que dice que sí. Y dentro de este 20% están jugando variables muy complejas que también tenemos que contemplar como seres humanos. Yo que vivo en un barrio tan común de nuestra localidad de Puente Aranda, en donde la mayoría de las personas viven en inquilinatos, viven de un salario mínimo, son madres cabezas de hogar, entre otras, les ha tocado salir a trabajar o trabajar y están con la dificultad tan grande que no han sabido qué hacer con sus hijos. Los han tenido que dejar en las casas solos. Hace poco tuvimos un accidente en donde estalló una pipeta de gas, sí, y una mamita tuvo que dejar sus 2 hijos solos mientras ella se iba a trabajar. Son circunstancias muy complejas que han sucedido en la pandemia y en donde de una u otra manera el aula educativa ayudaba con todo este proceso social y con este proceso educativo para que los niños tuvieran dónde ir. Y estos papitos están diciendo, necesitamos, por la situación en la que se vive y porque además en las calles se expone uno también al COVID, usted puede adquirir dentro de su casa, fuera de su casa o en el colegio, claro, como en un centro comercial, como en un bus, como cuando fue a la esquina a hacer mercado. En cualquier lado se puede adquirir el COVID porque efectivamente es una pandemia. Por tanto, considero que hay que también atender este 20% de la población que quiere volver al aula de clases. Tengo también casos de papitos acá que me dicen que el niño está desesperado en su casa, que ya no saben qué más inventarse para ponerle a hacer, porque el niño dice que quiere ir al colegio. Entonces, tenemos que también ver todas estas variables. Hay un 80% que además me alegra saber que este 80% tiene las posibilidades o sabe cómo poder dejar a su hijo en casa y lo puede seguir protegiendo. Y ya el director local nos comentó que las actividades virtuales seguirán para garantizar este proceso educativo. Pero también tenemos que pensar en este 20% con un modelo educativo incluyente que salvaguarde la vida, pero que nos enseñe también a vivir en la presencialidad con este COVID-19. Hay algo acá muy importante y es que, como lo decía el director local, antes de que el niño pueda volver a su aula de clases, la Secretaría de Salud tendrá que evaluarlo y decir si las condiciones son óptimas de él y su entorno familiar para que regrese o no regrese a clases.
tampoco esto se va a hacer así a la loca que tuvo que volver porque se dijo y ya, ¿no? Se están teniendo en cuenta muchas cosas. Y otra cosa que quiero que el director local ahorita nos hable un poco más del tema, que me parece fundamental también dejarlo claro, es que en otros países, en el regreso a clases, efectivamente, como lo decía el profe Juan Carlos, han tenido que cerrar porque han tenido picos, se han vuelto a contagiar, entre otros. Y esta es una posibilidad en la cual tenemos que saber que quizás no puede pasar. Y no porque seamos malos, y no porque estemos haciendo las cosas mal, sino porque son las condiciones de la vida, las condiciones salubres, las que quizás nos pueden generar esto. Pero para esto también ya hay un plan que se ha generado de la Secretaría de Educación. Por eso me gustaría mucho también que el director local nos cuente un poquito más adelante de eso. Entonces, yo no tengo hijos, en mi casa permanecen muchos, porque esto parece un jardín infantil y muchas de las mamitas dicen, quiero que regrese, necesito que regrese, la educación no ha sido lo mismo teniéndola acá en la casa, porque además utilizan el vocablo común, eso el chino ya se tiró el año, pero acá no podemos enseñarle más porque yo no sé cómo enseñarle. Por eso me parece fundamental que vuelvan. Ya me tiene loca, dicen los papitos, estoy desesperada, no sé qué más decirle. Como hijitos que dicen, yo los sigo cuidando en la casa. Entonces es importante en este momento la humanidad y pensar en ambas partes y generar posibilidades para artes. Ok, doctora Jenny. Bueno, entonces aquí la pregunta, doctor Ortúa, ¿qué pasa si se dispara nuevamente la pandemia? Obviamente y si toca volver a este plan de contingencia. ¿Cuál es el plan de contingencia que ella le pregunta ahí tiene la administración? ¿Cuál sería el plan de contingencia que tiene la administración para este caso, doctor Ortúa? Bueno, pues entonces acá hay varias cosas importantes. Lo primero es que una persona que no, o sea, insisto, si el estudiante no está habilitado por su familia, sí, es que la tengo cerrada porque voy ya por carretera. Ah, bueno, siga entonces. Si me quedo sin señal, ya sé qué pasó. Ah, bueno, hágale. Entonces el tema, espérame, votos. Entonces, el tema es el siguiente. El tema es, si la familia autoriza, pues está. Se le fue la señal. Se quedó sin señal. Sí. Va por carretera. Esta virtualidad, ¿no? Dentro del colegio. Siga, se le había ido. ¿Qué pasó? Se le había ido. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Sí, se había ido. Ya regresó, profe Andrés. Ya llegó. No, casi no les... ¿Ya? Bueno, entonces hay un tema ahí hay un tema digamos, hay un ejercicio básico que debemos entender, y es que nosotros, pues las familias deben ser corresponsables del proceso educativo de los niños, y el sistema educativo de Bogotá pues tiene toda la disposición de hacer. Yo les decía que en caso de que se presente una situación positiva en un colegio, el aislamiento, todos los colegios deben tener una zona de aislamiento y está organizada dentro de los protocolos, es decir, hay un punto de aislamiento en todos los colegios en caso de que un niño se presente con síntomas, y la Secretaría de Educación brinda el transporte inmediato, y brinda el transporte inmediato para poder organizar brinda transporte inmediato para establecer los protocolos y acompañar el niño en los temas de salud. Enseguida de eso, lo otro que hemos venido haciendo, el otro ejercicio es que si se presenta un caso positivo, nosotros estamos en la disposición de hacer testeo masivo a los niños que hayan tenido contacto o las personas de la comunidad educativa. La Secretaría de Salud haría el cerco epidemiológico, el colegio debe reportar cuáles son las personas que tuvieron contacto con ese niño e inmediatamente se hace el testeo masivo para poder hacer el circuito epidemiológico y concretar todas las personas que digamos hayan estado en ese contexto, en esa situación de contagio, de posible contagio. Y finalmente, pues yo creo que acá también es muy importante señalar que evidentemente pues la alianza que hemos hecho con la Secretaría de Salud para adelantar todo el tema de los pasos, pues estamos como con toda la disposición de seguirnos acompañando a
de Salud desde una instancia muy importante que se llama el Comité de Contingencia Local. El Comité de Contingencia Local hace un acompañamiento permanente a todas las instituciones que abren sus puertas y hace también la revisión de los casos de contagio. Cuando abrimos el Comité de Contingencia hace 5 semanas, Puente Aranda era la segunda localidad de mayor índice de mortalidad por cada 100.000 habitantes. En este momento somos la 5ª localidad. Entonces, también por eso, por ejemplo, el Comité de Contingencia Local recomendó a los colegios que sus grados fueran virtuales, porque claramente pues era una exposición innecesaria en ese momento. Entonces, para eso es el Comité de Contingencia, para hacer rastreo, testeo, revisión pues de todas las situaciones que se puedan ir presentando y el acompañamiento, digamos, al contagio y a los índices de mortalidad de nuestra localidad. Bien, doctor Ortúa. Pues yo quisiera preguntarle entonces al profe Juan Carlos sobre ese testeo masivo, ¿cómo lo ve? La alianza con la Secretaría de Salud, pues creo que ayuda también. Y ese comité de contingencia, pues obviamente que pues yo supondría que todas las decisiones que uno tome para prevenir alguna cosa, pues siempre serán cortas, pero pues bueno, total seguimos saliendo a la calle porque nos toca. Doctor Juan Carlos, profe Juan Carlos, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como 3 ideas. La primera, cuestionar el enfoque que el Estado le da al manejo de la pandemia, y es botarle la responsabilidad a los rectores, al padre de familia, a la ciudadanía en general. Y en una pandemia, en un Estado plenamente democrático, el Estado asume esa responsabilidad, incluido el sustento, o sea, la renta básica. 2, el 20% y el 80%, que más o menos está así como dice la iglesia, valdría la pena indagar con eso. Pero el 20%, ¿por qué quiere enviarlo? Porque no tiene cómo comer. Entonces, en vez de arriesgar el niño, ¿por qué no resolver el problema de subsistencia? ¿Qué plata este país tiene? Lo que pasa es que se la dan a los bancos y a organismos internacionales para pagar desde externa, pero plata sí hay en este país, y entonces ¿por qué no se las damos a esas familias como se propuso para sostener 6 meses un promedio de una tercera de la población colombiana? No eran sino 30 billones de pesos, sin embargo a los bancos se les asignaron 60 para poderlo reforzar. Entonces, y el 80 también indagar, ¿por qué no quieren enviar a sus hijos al colegio? Porque como maestros pensamos que la presencialidad es lo fundamental para el proceso educativo, hay que garantizarlo. Les coloco un ejemplo y es la tercera idea. Si yo tengo 400 pasajeros para llevar de Bogotá a Tunja, ¿cierto? Y me dicen, en tiempos normales, pues son 10 buses de a 40, pero resulta que ahora necesitamos que vayan silla por medio o puesto por medio, es decir, van solamente 20. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que tener el doble de buses y el doble de conductores, es decir, el doble de aulas y el doble de maestros. Ahí está el detalle. Pero ¿qué es lo que se quiere? Volver a la presencialidad con los mismos buses y con los mismos conductores, es decir, no con las mismas aulas y los mismos maestros. Yo creo que hay un debate de fondo. Aquí necesitamos minimizar el número de estudiantes por aula, como se ha dicho, pero indudablemente se requiere nombrar más profesores e indudablemente se requieren más espacios para los estudiantes, porque la presencialidad para mí, y creo que para el magisterio, sigue siendo lo fundamental. Lo que pasa es que eso implica plata, o sea, resolver esto de manera seria para el Estado implica dinero. Pero entonces, ¿qué hacen? No, lleve usted los 20 pasajeros a Tunja y los otros 20 mira a ver cómo los atiende, los lleva en carretilla o los lleva por cualquier otro medio de transporte, pero es su responsabilidad como maestro, como conductor. Y ahí es donde está la discusión. Nos botaron la pelota al pueblo, a la ciudadanía, a los padres de familia, al magisterio, y el Estado sencillamente se lava las manos y nos dice, sálvese quien pueda, porque esa es la política hoy de manejo de la pandemia, sálvese quien pueda, y es decir, la responsabilidad es suya. Pero insisto, en un Estado democrático, serio, esto tendría otro manejo. Entonces, digamos que el testeo y los protocolos que hacen, muy bien, me parece que eso es necesario, las alianzas entre organismos, como se está proveyendo para la localidad, muy necesarios, pero desafortunadamente estamos bajo una sombrilla del manejo de la pandemia, de mi punto de vista, cuestionable, que no piensa en la gente, sino en lo económico. Eso, don Jorge y compañeros de panel. Gracias.
Pues hemos terminado el programa, pero no quisiera dejar esto así en punta. Quisiera que el doctor Ortúa y la doctora Jenny terminaran 1 minuto o 2 minuticos cada uno para darle cierre a lo que acaba de proponer Juan Carlos. Entonces, doctora Jenny, ¿cuál es su conclusión final? Bueno, ya para cerrar el programa quiero decir 2 cosas básicas. La primera es que este regreso a clase no es solamente un regreso económico o académico. Tenemos que mirar la parte de la convivencia, y esta parte de la convivencia nos está haciendo muchísima, pero muchísima falta. Es importante retomar, porque muchos de los papitos no solamente dicen me toca salir, no tengo dónde dejarlo, sino mi hijo ya está aburrido en la casa. Me dice sáqueme, me dice quiero ir a ver a mis amigos, entre otras cosas. Entonces sí me parece fundamental el regreso a clases con ciertas medidas, con ciertos protocolos y con ciertos procesos salubres para realizarlo efectivamente y salvaguardando la vida primero que todo. Pero fundamental regresar a clases para podernos darnos otra vez la oportunidad del ser humanos, del compartir, de convivir, de socializar, que es tan importante. Además que dentro de la educación, con este modelo de educación alternativa del que tanto hemos hablado, de nuestra revolución educativa, quizás la pandemia nos está dando la oportunidad de hacerlo con este regreso a clases, en donde también, si no estoy mal, el director local me corregirá, solamente permiten un 35% del aforo, y en donde poco a poco vamos a ir generando nuevas estrategias educativas. Claro, nos dijo nuestro director local, no vamos a ir solamente a enseñar matemáticas, español, inglés, biología, entre otras, sino cómo vivir dentro de esta pandemia y posteriormente después del COVID. Entonces, yo sí hago una invitación grata a que nos demos la oportunidad de generar nuevas alternativas de convivencia y de entre todos apoyarnos en tiempos tan difíciles como los que hemos vivido. Un gusto haber estado con ustedes, un abrazo inmenso y feliz de estar acá compartiendo y hablando sobre algo tan importante que es la educación. Bueno, gracias. Doctor Andrés, su conclusión final. ¿Qué va por carretera? ¿Nos escucha? Sí. Creo que no, ya se nos desconectó, pero bueno. Racional y práctica, la responsabilidad del Estado en este momento por completo, sino nosotros todos como sociedad. Yo creo que no podemos pensar que vamos a tener una solución. El contrato no es hacerlo en ningún lugar, en ningún estado, ni social de derecho, ni democrático, ni democrático sería posible hacerlo, ni tampoco construir 3 veces la cantidad de escuelas como le está señalando. Es decir, no es una propuesta práctica y eso no ocurriría en 1 año, 2 años que en este proceso vamos a estar. Entonces yo sí creo que aquí estamos rompiendo la lógica práctica. Simplemente aquí hay que entender que todos debemos hacer un ejercicio juicioso de aprender a cuidarnos, aprender a hacer esfuerzos para que este tema cada vez esté más aminorado, y las prácticas de cuidado pues son sustanciales, las prácticas también de seguridad del otro. El Estado, en este caso la Secretaría de Educación, trata de generar todas las mejores condiciones para nuestros estudiantes, pero sin duda esto no la solución no es contratar 3 veces la cantidad de maestros, es hacer 3 veces la cantidad de escuelas. O sea, sí sabemos que hay unas condiciones y sabemos además que los maestros pues tienen mucha disposición, lo hemos encontrado, lo hemos previsto, por supuesto, que hay unos maestros que son muy cualificados, que tienen muchísimas capacidades, que tienen unas iniciativas muy importantes para hacer el tema de educación virtual. Entonces, pues yo creo que hay que valorar también ese esfuerzo que han venido haciendo los maestros y no desconocer su capacidad de reinvención, de practicidad, de creatividad. Entonces, pues ese tema me parece que es importante acá señalarlo. Finalmente, agradecerle a la audiencia, a Santel Radio, a mis compañeros de panel, a Juan Carlos y a la iglesia Jenny por este espacio, como siempre, y esperamos pues que ya la próxima semana hagamos el último programa del año, que sea un programa pues muy interesante y pertinente para lo que hemos venido tratando. Agradecerles nuevamente y acompañarnos. Bueno, muchas gracias. El ejercicio, muchas gracias. Gracias a ustedes. El próximo programa vamos a hablar de ruralidad en la educación. Sería el último programa de este año. Ya nos ponemos de acuerdo y cuando reiniciamos el año entrante. Muy amables a ustedes, se les quiere mucho. Gracias, don Jorge. Les agradecemos
toda su disposición. Y claro, es un debate y lógicamente los debates tienen puntos de vista y esa es la democracia. Eso no, y que como maestros queremos volver a la presencialidad con todas las garantías. Ahí estamos firmes. Ok, muchas gracias, doctora Jenny, gracias. Doctor Andrés, doctor Juan Carlos, nos vemos dentro de 8 días para el último programa de este año. Listo, profe Andrés, un abrazo, Jenny, un abrazo, don Jorge, un abrazo, buena tarde y gracias a la audiencia. Bueno, hasta luego, gracias, chao. Gracias. Bueno, Chao. chao. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión de la ciudadanía de emisiones streaming de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad. Realización creativa de videos comerciales.